Ya comienza La Loca de la Casa por Flaxo Radio. Turn my music, ha, 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 yeah. Turn my music. Amigos de Flaxo Radio, sean bienvenidos a una edición más de La Loca de la Casa. Soy Gaby Ruiz y los estaré acompañando en este programa. Tenemos un invitado súper especial en cabina. Le doy la más cordial bienvenida a Diego Casar Vaquero. Hola Gaby, ¿cómo estás? Me encanta estar aquí en La Loca de la Casa. Y pues es desafiante, digamos, esta conversación porque Diego es en muchos sentidos un creador, tanto en las letras, en la música, así que tenemos varios de los registros de sus inquietudes, de su interés social en las personas, ¿no? En la vida, que ahora estaremos platicando a lo largo de este tiempo. Bueno, les voy a dar un par de datos sobre Diego Casar Vaquero. Él nació en Quito en 1977, es editor y periodista cultural. Editor cofundador de la revista digital de periodismo narrativo La Barra Espaciadora, fundada en 2013. Fue editor del suplemento cultural Cartón Piedra, de diario El Telégrafo, desde su fundación. Autor de los poemarios Máscaras tras Máscaras, de editorial Casa de la Cultura, publicada en 2002. Telarañas las pupilas, de editorial El Conejo en 2005. Caleidoscopio, en El Ángel 2006 y coeditor del libro de A Pie, Artículos Selectos 2013-2015, con el sello Doble Rostro. Parte de su obra poética ha sido publicada en varios países de América Latina, Estados Unidos y traducida al francés. Entre otras de las actividades que Diego, pues es muy sencillo, me envió estos datos, pero les puedo compartir. Ya se han publicado una segunda edición de esta coedición entre editorial Doble Rostro y La Barra Espaciadora. Estaremos hablando de eso. Y pues en general tiene una vida activa en la cultura bastante linda. Bueno, Diego, empecemos por el principio. ¿Cómo fue que te decidiste por el periodismo? Porque es algo que se ve, es una línea de trabajo permanente. Bueno, yo creo que el periodismo llegó desde la literatura, la verdad. Fue una inquietud primera la literatura y luego de la literatura apareció la comunicación como ese gran paraguas que cubre muchas otras cosas, entre esas del periodismo, y entonces luego reapareció la literatura y como que naturalmente se fueron vinculando la literatura y el periodismo, y por eso más mi enfoque está ligado hacia el periodismo narrativo. Por ahí están como esas ataduras, digamos, que me guían. Y en tu historia personal, ¿tú te consideras de esos autores que desde niño, temprana edad, estaba metido en los libros, haciendo actividades vinculadas a la escritura, o hay otra lectura sobre tu experiencia? Lo que pasa es que mi madre es la responsable de haberme enclaustrado de alguna manera, y le agradezco, ¿no? De verdad le agradezco, de haberme enclaustrado en los libros, en las palabras y en la escritura, porque se le ocurrió. Ella tuvo una especie de sospecha. Una vez me vio cuando yo tenía 3 años sobre su cama y creyó que yo estaba leyendo la primera plana de un diario que estaba ahí tirado en la cama. No sé si es que eso era cierto o no, pero creo que es más improbable que nada. Pero ella sintió sintió que eso ocurría y desde entonces se empeñó en enseñarme a leer. Entonces me enseñó a leer muy temprano y a partir de eso como que ya no pude desligarme de la lectura. Bien, en estos primeros años, digamos, de formación, ¿cuáles son las lecturas que te conmovieron en lo que pudiste tener acceso en la biblioteca familiar, yo que sé, o en la escuela? En esos primeros años yo recuerdo mucho más bien estas novelitas ilustradas de Ariel Juvenil que llegaban a mis manos. Me acuerdo, por ejemplo, El tesoro de los Incas de Emilio Salgari, me acuerdo muchas de Julio Verne. Y eran esos vuelos, ¿no? Que creo que son súper bienvenidos cuando uno es niño, que te tuestan la cabeza y después empiezas como a indagar en tus propias experiencias escribiendo, inventando.
Recuerdo que eso me provocó un cuentito cuando yo estaba en sexto grado o algo así. También así un cuento de aventuras entre piratas y corsarios. Y por ahí fue como esa primera indagación. Ya después creo que me retraí un poco. Esto quiere decir en la adolescencia. Sí. Porque sí me imagino, Diego, en un plan así pirata, ¿no? No, yo era, en esos años era muy tímido y más bien, o sea, claro, fue como una especie de escapatoria, ¿no? No me imaginaba que eso pudiera ser mostrado a un público ni nada por el estilo. Entonces, más bien fue replegarme hacia mí, introspectivo totalmente, y empecé ahí con exploraciones poéticas. Ya no fue la narrativa, es como que la narrativa quedó ahí como un jueguito de la infancia y empezaron a soltarse versitos. Pero también esos versitos fueron motivados por mis primeras escuchas de rock. O sea, ¿A quiénes escuchabas, ya hablando de rock? soy muy clásico. Black Sabbath, Doors, Led Zeppelin, Queen. Sí, por ahí fue. O sea, de hecho, creo que figuras como Morrison fueron las que primero como que me desataron ese enlace que hay extraño entre ciertas referencias del rock y la poética, porque la poética del rock es muy particular. Entonces ahí empezaron a salir los primeros versos, era además de esa etapa de la adolescencia en la que empiezas a conocer al sexo opuesto y empiezas a explorar todo lo que se te pueda, o sea, todo lo que empieza a ofrecerte la vida. Entonces ese duelo fue muy interesante, porque ahí aparecieron muchas de estas cosas que ahora están ahí guardadas y refundidas por suerte. Me encanta que pongas sobre la mesa la poética del rock, ¿no? Porque precisamente en estas imágenes que encontramos en los vocalistas de las bandas a las que te referiste, encontramos un equilibrio, ¿no? Suficientemente sweets, guapos para atraer a las chicas, pero también rebeldes y bueno, o sea, en lo que viene siendo su talento, una fuerza interpretativa increíble en ellos. Así que sé que también te desempeñas como músico. Hemos disfrutado, de hecho, tengo grandes recuerdos de tus presentaciones artísticas en la estación. ¿Cómo ha sido también tu camino en la música? Yo creo que la música la heredé de mi abuelo, porque justamente en esta época que te cuento, yo iba todos los viernes a la casa donde vivía mi abuelo con su familia, se reunían a cantar. Entonces agarraba una guitarra, un acordeón, un bombo, legüero, y empezaban a hacer mucho folclore latinoamericano. Uh-huh. Y yo desde ese momento empecé a atarme con la música cerca de mí, era así como una cuestión muy deslumbrante, tener a tus seres queridos cantando a centímetros o cantando y tú en las faldas del abuelo o en las faldas de tu madre, ¿me entiendes? Y sonando los instrumentos ahí. Entonces a mí me parecía una cosa increíble que los instrumentos pudieran sonar así. Así empezó mi vinculación con la música y luego cuando llegó el rock ya era respaldado por esta vinculación con las exploraciones primeras poéticas, con la palabra, con los juegos de las palabras, etcétera, ¿no es cierto? Y con mi timidez, con esa introversión total que tenía yo en mi niñez y que creo que luego se volvió todo lo contrario, pero siempre lo digo como un mecanismo de defensa, no como nada distinto. Entonces esas primeras reuniones en la sala de la familia fueron las reuniones musicales. Luego a mis viejos se les ocurrió formar parte de un coro en la escuela nuestra, de mis hermanos y mía, y entonces luego les gustó la idea y empezaron a hacer presentaciones con su coro por un montón de lugares, nosotros íbamos a acompañarles y tal. Entonces la música siempre estuvo rodeando mi vida. De hecho, mi hermano en esos mismos momentos también tomó la decisión de hacerse músico y él también es ahora músico, él de bandas de death metal. O sea, siempre fue como esa... El duelo, dijiste tú hace un momento. El duelo, le llamaste tú hace unos pequeños momentos. Sí, es un duelo. Todo esto porque son búsquedas, ¿no? Porque son búsquedas de encontrones, bofetadas, deslumbramientos. Obvio que todo eso, claro, se ata mucho a la idea de un duelo. ¿Cuál sería la primera publicación, digamos, organizada que tú dijiste, aquí tengo ya algo que contar? ¿Fue un registro en la poesía, en la narrativa o en la música? Para serte honesto, yo no considero que nada de lo que se ha publicado en mi vida tenga todavía una consistencia de ser publicable. O sea, yo creo que
De hecho, el último libro que se publicó, que fue en el 2005, si no estoy mal, 2005-2006, fue como como una señal, un cierre, una cosa que quedó ahí, y desde entonces no ha pasado nada más que un proceso interior en mí, porque yo siempre más bien me he dedicado como a entregar las cosas más orgánicamente y no tanto desde el punto de vista de editarlo y entregarlo como producto, pero no porque me lo haya propuesto, sino porque así ha funcionado. No estoy muy seguro de por qué ha sido así. En la música igual, hemos grabado como demos con ciertas bandas que he tenido en la adolescencia y después, pero nunca ha habido un CD, por ejemplo, nunca ha habido así como una intención de generar una obra como la conocemos, ¿no? Como la conocemos en el medio comercial. Entonces siempre hay así como registros súper under, súper informales, cosas por el estilo, y estoy siempre en el hecho de estar cantando, por ejemplo, pero no con la intención de grabar. Es una cosa curiosa, de hecho nunca me han preguntado esto. Y claro, estos libros publicados antes, si es que yo los reviso de vuelta, es decir, si vuelvo a ellos ahora, después de todos estos años, sé que cumplieron con una etapa de búsqueda quizás precaria, y no sabes nunca cuándo se termina la precariedad de la vida de uno. Así que, claro, no es ese como el plan, ¿no? Si se da, se da. A veces tú necesitas soltar algo y de verdad ponerle el nombre de un libro o el nombre de un disco o el nombre de algo. Y es como un mandato que va más allá de ti. No es algo que me pasa a mí, que no es que yo me lo proponga de esa manera. Digamos que si tú pudieras escoger la banda sonora de tu vida, a la edad que tienes, ¿cuáles serían esas 5 canciones que así dijeras en este momento, un día como hoy, 2017, esta es la banda sonora de mi vida? No sé si te podría dar las canciones. Bueno, sí, una sí que es infaltable, que es Bohemian Rhapsody de Queen, definitivo. Pero por ahí también podría estar Vasija de Barro. Y por ahí más bien músicos, no sé si tanto temas, canciones, pero podría músicos. Estar Nina Simone, podría estar, de hecho el dúo Benítez y Valencia tendría que estar, y Freddie Mercury también, o sea, más allá de Bohemian, Freddie Mercury tiene que estar, Bowie tiene que estar, David Bowie tiene que estar, claro que sí, Cerati, Pedro Aznar, no, hay muchos, o sea, si es que tuviera que escoger, serían muchísimos músicos en escena. Bueno, y seguimos pensando en esta curiosidad, digamos, la necesidad de llevar ese duelo en varios registros. Has trabajado también como periodista, y de estas entrevistas que has hecho a lo largo de tu carrera, ¿cuál es la que más recuerdas, digamos, también en un momento como el actual? Porque siempre se vuelve, digamos, alguna experiencia en particular. ¿Y cuál dirías que en tu experiencia como periodista te ha ayudado a fortalecer esos intereses también en el oficio? Mira, a mí me parece la entrevista uno de los recursos del periodismo más maravillosos, pero porque es una suerte de prueba de vida para quien entrevista. O sea, creo que entrevistar es un acto casi como debe ser el de la confesión para un cura, no sé, o el de la terapia para un psicoanalista. Hay como una mezcla de todo eso. O incluso creo yo que la entrevista a una persona puede ser una metáfora de una entrevista a sí mismo. Creo yo que un poco ese es el ejercicio. Pero no siempre te encuentras con eso. De hecho, las primeras entrevistas que hice siempre tienen como esa fronterita ahí que tiene que ver con tu falta de seguridad, con tu falta de cancha en el asunto, y con esa idea de que el personaje que está frente a ti es un gran personaje distante y que está en otro sitial. Pero luego fui descubriendo cosas que la entrevista te puede permitir, que son mágicas, que son maravillosas, y que es, para resumirlo, como la posibilidad de horizontalizar la relación entre el entrevistador y el entrevistado. Entonces yo recuerdo siempre una de las entrevistas que a mí me impactó mucho. Podría citarte algunas, pero una de las entrevistas que a mí me impactó mucho fue cuando estuvo Pedro Aznar aquí hace muchos años. Bueno, no tantos años, pero creo que fue principios de este siglo XXI. No recuerdo exactamente el año. Y pasa que Pedro Aznar, yo lo estaba entrevistando con una colega
Y Pedro Aznar llegó un momento en que se quebró y tuve que apagar la grabadora y esperar y contener el nudo en la garganta que también se me hizo a mí porque estaba hablando sobre Charlie y era uno de los momentos más densos que atravesaba Charlie en cuanto a su salud. Y el momento en que Pedro recuerda y evoca al Charlie de sus épocas viejas, de su juventud, de su adolescencia, se quebró delante mío un tipo que tú ves que es como eso que te digo, ¿no? Esa figura así como invulnerable quizás, así como que está fuera de lo humano, un artista además a quien admiras. Entonces cuando ocurre eso, tú te quiebras y dices, o sea, llegas a la posibilidad de esa horizontalidad de la relación entre el entrevistado y el entrevistador. Y otra vez que me pasó algo que tuvo la misma consecuencia, pero que no fue igual las relaciones, cuando conseguí una entrevista con Mercedes Sosa. Resulta que cuando llego a la entrevista, Mercedes Sosa estaba muy cansada, muy de mal genio, pero en serio, expresaba su mal genio de una manera que como que rechazaba, ¿no? Sin decir nada rechazaba. Y entonces se acerca quien estaba encargado de la coordinación de las entrevistas y me dice, tienes 7 minutos. Y entonces para mí era imposible, o sea, me estás diciendo en serio, tengo 7 minutos para entrevistar a alguien como Mercedes Sosa. Y fue quebrarme completamente, me desarmó. Entonces, ¿qué puedo hacer en 7 minutos? Bueno, intenté. Pero a Mercedes Sosa no podías ir a preguntarle algo para que te responda ese momento. Tenías que trabajar en el tiempo para que llegue el momento en el que pueda de verdad empezar a interactuar contigo. Entonces esos 7 minutos fueron absolutamente infructuosos, nunca se publicó esa entrevista, de hecho creo que fueron menos de 7 minutos y de repente alguien hizo el gestito de cortar la entrevista y pocos días después de eso Mercedes Sosa murió. Entonces fue eso, ese hecho también. Tú tienes la posibilidad de estar frente a alguien con ese calibre, en este caso 2 argentinos, Mercedes Sosa y Pedro Aznar. Pero resulta que cuando tú te aproximas con esa distancia, o con ese temor o con ese complejo incluso de inferioridad como entrevistador, y no con el acto humilde de la humanidad, puedes perderte una gran oportunidad. Yo creo que pude haber aprovechado esos 7 minutos de una manera muy, muy memorable quizás, y no lo hice, ¿me entiendes? Son como ese tipo de lecciones porque la entrevista para mí es una suerte de lección casi sagrada, te estás enfrentando a ti. Esto me lleva a preguntarte sobre uno de tus últimos trabajos periodísticos publicados en La Barra Espaciadora. Hiciste una cobertura de los hechos ocurridos tras el terremoto en Manta el año pasado. Y pues mi reflexión base a esto, precisamente tú nos has hecho una exposición sobre el compromiso ético que encuentras como periodista en este oficio. ¿Qué significó para ti llegar en los días que sucedieron al terremoto y lograr la experiencia humana, el acercamiento con todos los damnificados en Manabí? Bueno, es muy difícil enfrentarte como periodista a un drama de esa magnitud. De hecho, creo que nunca... Lo que pasa es que el periodista tradicionalmente tiene la tendencia a hacer lo posible para bloquear sus sensibilidades. Más o menos yo siempre hago esta comparación como los médicos que a veces se dicen no puedes sentir nada, ¿no? Tienes que bloquear tu sensibilidad ante un paciente. Por eso es que el médico no puede, qué sé yo, intervenir a un familiar o a alguien con quien tenga un lazo afectivo. Y a mí me parece que eso es al contrario. O sea, que creo que los periodistas debemos explorar nuestra sensibilidad cuando nos enfrentamos a la vida, al mundo. O sea, no puede ser posible que uno cuente una historia con eficacia y que comunique de mejor manera si se bloquea la sensibilidad, ¿me entiendes? Entonces, en ese sentido y en el trajín del periodismo hay un montón de pruebas. La principal prueba es la prueba que tú tienes contigo mismo, con tu vanidad, con tu ego, con esas cosas que todo el tiempo tratan de doblegarte, pero que son de ti mismo. Y claro, las otras son cuando tú sales de ti y te enfrentas a una realidad que aparentemente es externa y resulta que te toca como si saliera de dentro de ti. Y el problema o el tema con la tragedia, con el drama del terremoto en Manabí y en Esmeraldas, porque por lo general decimos que es un terremoto en Manabí, es un Manabí y en Esmeraldas, fue justamente eso, que es poder ver al mismo tiempo la capacidad de restauración espiritual que tiene el ser humano, pero al mismo tiempo, como digo,
también la posibilidad de la autodestrucción total, del autoaniquilamiento total. Y claro, no puedes explicarte eso con la simple observación primaria de los hechos. Solamente tratas de mimetizarte, y es un poco lo que intenté cuando llegué apenas horas después del terremoto al epicentro. Tratas de mimetizarte con lo que acontece, con lo que ha dejado de moverse, con lo que continúa moviéndose, pero de otra manera, con los olores, con los movimientos. O sea, es eso, porque yo creo que en mi memoria queda mucho más grabado el movimiento del drama, el movimiento de la tragedia. Saber que eso que tú estabas viendo ahí, por ejemplo en Pedernales me refiero, porque fue el primer lugar al que yo fui, podía implicar el aniquilamiento de un pueblo, podía implicar el fin de una dinámica social en un lugar específico. Y resulta que días después que vuelvo al lugar del epicentro, eso estaba levantándose de una manera impresionante. Y apenas a kilómetros de distancia, en la provincia de Esmeraldas, en la provincia vecina, no ocurría lo mismo. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué es lo que pasó en mí o lo que sigue pasando? Porque no ha terminado de ocurrir. Es que empiezas a descubrir o a descifrar, casi como inconscientemente, cuáles son las interrelaciones humanas con el entorno, con las mismas decisiones de la clase política, por ejemplo, y cómo eso repercute en las interacciones de la gente de a pie, de la gente común y corriente. ¿Cómo puede ser posible que en una provincia tengas una atención distinta que en la otra, que es vecina, solamente por decisiones o rencillas políticas? ¿Me entiendes? Creo que de eso poco se ha hablado, de eso poco se ha tratado, porque muchas veces el drama y la tragedia es más llamativo que la esencia de la realidad, que es silenciosa. La esencia de la realidad me parece que es como la orfebrería de los hechos, como los detalles, ¿me entiendes? Como ese pan de oro de las piezas de la escuela quiteña, no sé. Es una imagen, pero quisiera pensar que mucho de esta motivación se encuentra actualmente en tu trabajo como editor en Navarra Espaciadora. ¿Qué significa para ti este espacio que se ha construido con varias voluntades y el trabajo de distintos periodistas, pero también voces, ¿no?, que vienen desde la academia, desde la sociedad civil? Cuéntanos, ¿qué significa para ti ahora Navarra Espaciadora? La Barra Espaciadora es un espacio abierto y es un espacio convocador para que podamos poner en escena nuestras voces con responsabilidad y con respeto por el otro. Aventuro esta definición para llegar a otro punto. La Barra Espaciadora no es un medio que pertenezca a nadie, sino que puede estar conducido por un equipo, ¿me entiendes? No se trata de un medio que tenga un ordenamiento jerarquizado de cómo funciona. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que el espacio o que los espacios son todavía escasos para discutir temas, y sobre todo para discutir temas que en medios tradicionales o en órganos oficiales están direccionados por otro tipo de parámetros que son mucho más formales, que son mucho más serios, que se cuidan de cosas, que guardan un tino que me parece que es más bien nefasto, que lo que hace es entibiar ciertos conflictos sociales. Y que por otro lado, por creer que es patrimonio del periodismo, entonces excluye a quien no sea periodista. Uh-huh. Y en ese sentido creo que esto es como una suerte de aventura. Yo siempre digo que la Barra Espaciadora es una especie de escuela permanente de formación. ¿Por qué? Porque si es que tú tienes una historia que contar, vas a pasar por una cuestión de filtro metodológico técnico desde el periodismo, pero no necesariamente tienes que ser periodista. O sea, la responsabilidad se filtra a través de la técnica periodística, pero el hecho de comunicar es tu derecho, es el derecho de cualquiera. Entonces, nunca creo que hemos hecho esta reflexión, ¿no? Creemos que el periodista tiene que ser nuestro intérprete y por lo tanto le contamos una historia y él verá cómo la publica. ¿Y por qué no contarla nosotros? Con la ayuda o con la orientación o con el filtro metodológico y técnico del periodismo. En ese sentido es como un espacio mucho más abierto que trata de ser un poco más
generoso, si se quiere, no sé si sea la palabra precisa, pero por sobre todo es eso, es una escuela permanente de formación porque nosotros mismos estamos aprendiendo todo el tiempo nuevas metodologías del oficio periodístico, además que estamos en el entorno digital y tienes ahí un montón de cosas que cada día se reinventan, herramientas nuevas, nuevos lenguajes, nuevas formas de aproximarte a las audiencias. Y todos compiten por la atención, pero la profundidad, digamos, de la calidad de los contenidos, un poco lo que también debería estar en debate, ¿no? Claro, y eso tiene que ver con el tiempo, porque creo que ya pasamos de esa época en la que el golpe y la primicia eran los que mandaban en un contenido periodístico. Creo que ahora importa más la calidad con la cual debemos o tenemos que comunicarnos como seres humanos. Si cada vez hay más obstáculos para comunicarnos, sean estos políticos o sean estos tecnológicos incluso, o sea, sean provocados por todo el vértigo de la vida, del estilo de vida que hemos asumido como especie, sea por lo que fuera, lo que necesitamos es pulir la calidad de nuestros mecanismos de comunicación. Creo que es una responsabilidad y más que eso es como una necesidad que cada vez es más evidente en la especie humana. Buscamos desesperadamente comunicarnos de mejor manera, buscamos desesperadamente otro tipo de relaciones afectivas, no comprendemos qué es lo que está ocurriendo con el tiempo de la vida diaria, entonces tratamos de buscar otras maneras de compensarlo. ¿Por qué? Porque estamos de verdad necesitados de comunicarnos mejor. ¿A qué número asciende aproximadamente el equipo de colaboradores? Me refiero desde aquellos que hacen las notas, están tratando de hacer historias y el equipo de editores y que conforma actualmente la barra espaciadora. Nunca es una cifra fija. Uh-huh. Yo creo que alrededor de la producción cotidiana de la revista estaremos unas 5 personas más o menos. A veces varía un poquito, sube a 7 por ahí más o menos. Pero alrededor de este grupo nuclear hay un montón de gente que está todo el tiempo o cada cierto tiempo aproximándose con temas, con investigaciones, con discusiones específicas. Entonces, yo te diría que en total podemos hablar de unas 40 personas que giran alrededor del proyecto por una cuestión de confiabilidad y de creer en un proyecto con el que se sienten identificados. Bien, y yo quiero aprovechar también para invitarlos a leer, a visitar el sitio de la barra espaciadora, que está vinculado en las redes sociales, y también a disfrutar de la última publicación de la barra. Diego, cuéntanos del otro portal para que sepan nuestros amigos dónde poder leer, digamos, ya en una producción uh-huh. física, parte de los trabajos de la barra. Bueno, el otro portal es el segundo libro que ha publicado la barra espaciadora con la siempre grata colaboración y coproducción de Doble Rostro de la querida Sandra Araya. Entonces, en el otro portal se reúnen, es una selección de historias publicadas durante el 2016 en la barra espaciadora, pero que guardan una cierta afinidad entre sí, que guardan un cierto conjunto temático o estético y tal. Entonces, el otro portal es el segundo libro, como les decía, porque el proyecto de la barra espaciadora es cada año lanzar algo impreso. Nosotros queremos siempre estar como vinculando lo virtual con lo físico, porque creemos que tanto lo uno como lo otro es parte de la realidad, no es que lo virtual descarta lo real. Uh-huh. Entonces esos objetos que están circulando también nos aproximan siempre a ese hecho de la lectura con el objeto, ¿no? Con el objeto físico que es el libro y además que es tan sensual, no es sé, una experiencia sensual. Claro, desde lo sensorial, sensual, sí, es verdad. El libro, el otro portal está ahorita está en varias librerías de Quito, no estoy seguro de en cuáles en este momento, pero estoy seguro de que está en la librería del Fondo de Cultura Económica, en Rayuela y en la Casa de la Cultura. Entonces, sí, es una invitación para que lo tengan y para que lo comenten también, para que lo critiquen, lo disfruten, lo doblen, lo rayen. Por favor. Y Diego, avanzando ya hacia el final de esta entrevista que hemos disfrutado platicar contigo, hablando de estas diferentes experiencias y registros, ¿con qué otras escribes e interpretas música? ¿Qué otras experiencias personales han marcado estas estrategias de escribir? Yo creo que todo
se condensa en algo que es la posibilidad del amor en la vida. Y para mí es eso, simplemente, y todo confluye hacia allá, pero no desde esa idea idílica del amor, sino desde todo lo que implica el amor, con sus monstruosidades, con sus deformidades, con sus contradicciones, por decirlo menos. Entonces creo que todo tiene que ver con eso. Creo que las cosas que uno hace en la vida, buscarles así como las razones ideológicas, académicas, conceptuales, a veces es un poco un despropósito. Creo que es más minimalista la relación de la especie humana con la vida. Y en ese sentido yo creo que si es que me preguntas por cuáles son mis motivaciones de escritura, tienen que ver con eso. Yo en la vida sé leer, escribir y cantar, y eso es lo que me mueve. Y entonces procuro que todo lo que produzca o lo que indague en mi vida, aunque no haya un producto de por medio, tenga que ver con hacerlo amando desaforadamente. Hermoso. Ayer, fue ayer o en estos días que pudimos también disfrutar de la charla que sostuviste con dos grandes narradoras de nuestros tiempos, Leila Guerrero y Gabriela Alemán. Así que de esta y otras experiencias hay varios registros en tu trabajo como escritor. Eso nos agrada mucho. ¿Qué nos recomendarías de los trabajos periodísticos que has publicado que pudiéramos revisar en la barra? Bueno, yo no sé si sería la persona. O sea, me refiero como curiosidad, así como quizás puedas encontrar algo ahí en uno de estos trabajos. Podría decirte que una de las secciones de la barra espaciadora que yo recomendaría visitar es la de las entrevistas, precisamente porque, como te decía al inicio de la charla, a mí me parece que la entrevista es un inmenso universo de tesoritos por ahí, que es bueno releer. Por eso es bueno releer entrevistas, releer o rever entrevistas famosas, porque en ciertos detalles de las respuestas o de las preguntas puedes percibir otras cosas de las que no te habías percatado antes. Sí, creería que por ahí, porque también se procura que esas entrevistas no sean la sola pregunta-respuesta, sino algo un poco más sugerente. Y que también el entrevistador pueda tener esa posibilidad de ser vulnerado por el entrevistado. Completamente. Afectado. Claro. Irreparablemente. Hablando de eso, igual hacia el cierre de este programa, si tuvieras que llevarte un par de libros en la bolsa y hacer de nuevo esos viajes a algún lugar, ¿qué libros te llevarías ahora mismo? Me llevaría toda la obra de Carrera Andrade. Ok. Y me llevaría toda la narrativa de César Vallejo. Bien. La narrativa, la poesía. Son dos buenos compañeros de viaje, ¿eh? Sí, creo que serían indispensables. Bien, y para ahora sí darle un gran cierre a esta conversación, Diego, que ha sido increíble tenerte en nuestra cabina. Te agradezco muchísimo la confianza de compartir con nosotros tu último poemario, porque esa es otra de las dimensiones de tu trabajo creativo. El poemario se titula Dibujos Fractales. Y bueno, si tú estás de acuerdo, nos encantaría que leas un fragmento, el que tú prefieras, para nuestro público. Previamente, haznos un poquito la historia, ¿no? ¿De dónde salió Dibujos Fractales y a qué se debe el nombre? Yo ya lo leí y pues las simetrías que podemos encontrar allí son una sorpresa. Dibujos Fractales es como un engendro desesperado por ser parido, porque ha pasado un montón de tiempo también como te contaba, de que no había proyecto publicable, y pasa con Dibujos Fractales, que tenía unos cuantos años ahí como encerrado y curtiéndose y autoflagelándose, así que había que dejarlo salir, y está por salir en un poquito de tiempo más, creo que en un par de meses más. Muy bien, entonces aquí en el archivo de Word vamos a checar, porque este es un trabajo que aún no se publica. También aprovecho para comentarles que otro de los trabajos de Diego Cassar Vaquero se publicó con Editorial La Turbina como parte de una antología de crónicas en silencio. Ahí ustedes pueden también leer los trabajos de Willo Ruales, Fausto Rivera, Ileana Matamoros, María Fernanda Ampuero,
pero el trabajo, el texto en particular de Diego Casar Vaquero se titula Los amantes poseídos. Y me encantó, que es una crónica muy divertida. Y bueno, Diego, cuando estés listo. Sí, a ver, voy a hacer una lectura de un poema de este libro inédito que se llama Al prójimo y a su colectiva guardia, y lleva una especie de subtítulo que se llama Epopeya sublingual. A pesar de la lluvia, voy a dejar fuera de mí los dedos. Soy la extensión de los turistas que han gravitado estas calles, cientos de bípedos de cuello espigado, ano, estómago, espinazo, nuca, boca, arrastrando sus suelas sobre la acera levantada, congéneres tostados y encubiertos por los ruidos. Soy el eco de los ruidos de este barrio anestésico donde todo ocurre y siempre ocurre y ocurre, donde a pesar de la lluvia, tras la vitrina impúdica que me guarda, reniegan mis restos de mano ante el gran patio. Comprendemos, mis partes y yo, sin digresión, han abierto el suelo donde el punto del hoyo silencioso agrandaba las gargantas, y después de este cristal salpicado, sobre mi cabeza tengo el tren de arengas de anteanoche. Bajo mis pies han escarbado piedrecillas y han roto ventanas en los balcones de mis brazos, los mismos engendros que visitan mi mente turística. Cuando debo serme parte me confundo, siento el doble juego en mi cabeza, el lenguaje sobrepuesto a mi letra umbilical. Entonces hay ganas inmensas de llorar, ganas rabiosas de fustigar al partero y apuñalarlo con el filo de mis taloncitos. Estas múltiples campañas previas al éxito, estas multiformes raíces por donde absorbo estas poliédricas asfixias sociolumbares, el mundo visto desde los 105 centímetros, el mundo leído desde la paridad láctea, el resultado de entre su mutua fricción, incluso el resultado que de eso soy. Armarios estos que guardan mis pieles, así me empodero de mi nuevo personaje. Grada, ascensor, plataforma, escala, salario. Miro desde el ventanal hacia el asfalto, el vaporoso olor de su mugre y su calor suben. Los veo entrar en mis fosas, auscultar bajo mi traje, al mendicante niño viejo sus balbuceantes poemas, su sacro discurso impoluto, su puesto de loco mago muerto. Soy el arma como el alcance de los desconocidos, los sueños de las mujeres sucias entre las frutas. A mi cabello seco han llegado los ácaros del suburbio, y les sonrío con mis dientes extorsivos. Les atraigo abrillantándome los labios, hasta no saber qué hacer con todos juntos. Célebres bípedos de 2 dimensiones, todos los juntos que son, quizá, las gotas. Acabamos de escuchar a Diego Casar Vaquero. Él está leyendo poesía inédita para este programa en La Loca de la Casa. Diego, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti, querida Gaby. Gracias, miren, y a todos ustedes que nos escuchan, les recordamos que pueden continuar escuchando este y otros programas en la web de Flaxo Radio. También compártanos porque tenemos nuestro material en YouTube y en las redes sociales. Soy Gaby Ruiz y nos seguimos escuchando en la señal de Flaxo Radio. Hasta aquí llegamos con La Loca de la Casa en flaxoradio.es.